Corresponde presentar brevemente al padre Aldo Rossi, que conozco pues, desde el inicio de la carrera. Pertenece al Instituto del Verbo Encarnado, en estos momentos reside en el monasterio del Pueblo de Barbastro, donde de manera callada, entregada, pues sirven a una diócesis que está en Martillac, pero también necesitada por nuestra diócesis de Barbastro. Son foco y doy fe de unidad y de acogida al que va allí. Lleva tan solo 4 años y pico, ordenado, es argentino, con 3 hermanos más sacerdotes, el padre Juan Manuel, que ha estado esta mañana y se ha marchado, 4 hermanos sacerdotes y 3 hermanas religiosas, todos ellos dentro del Instituto de Verbo Encarnado. Y ha sido, gracias a Dios, a las jornadas. Así que, como no, pues hoy nos va a hablar de nuestros queridos benedictinos del Puello. Es verdad que en Barbastro, pues por temas claro, que se han dado a conocer los claretianos, especialmente a raíz de la película de Un Dios Prohibido, pero tenemos otra comunidad mártir, que son los benedictinos, a los cuales pues, profesamos también muchísimo cariño y mucha devoción, aparte ya de otros mártires, como los gitanos, el obispo y los escolapios, entre otros. Así que sin más, pues que comience en su exposición. Bueno, muchas gracias Ana, muchas gracias también a Martín y a los organizadores por esta invitación para esta ponencia. Bueno, como se ha dicho ya, los mártires son para nosotros un gran ejemplo y parte de eso también es todo el trabajo que se hace por las causas y por promover sus vidas y su martirio. Yo quería hablar especialmente sobre el ejemplo que nos dan de las virtudes teologales. Son ejemplos de la fe, los mártires, principalmente podemos decir, justamente la palabra mártir significa eso, porque dan testimonio de una verdad suprema e invisible, que está por encima de todo lo que pueden ver nuestros ojos. También son ejemplos de caridad, porque amaron esa verdad más allá de sus propias vidas. Pero, como reza el lema de esta jornada, son también testigos y peregrinos de esperanza, son ejemplo entonces de la virtud teologal de la esperanza. Yo quería tratar de explicar en este trabajo por qué son ejemplos de esperanza y cómo nosotros podemos aprender de ellos a vivir esta virtud. En primer lugar, la mayoría aquí conoce a los mártires benedictinos del Puello, incluso antes que yo, y me parece que no hace falta contar mucho, simplemente digo 2 cositas para si alguno no lo sabe. Son una comunidad benedictina de 18 religiosos que fueron martirizados en Barbastro, fueron tomados prisioneros el 22 de agosto, fiesta de María Magdalena, y son llevados al Colegio de los Escolapios junto con los claretianos. También estaba ahí preso el obispo, y después de un poco más de un mes son llevados a la carretera que va de Barbastro a Berbegal y son allí también fusilados en el mismo lugar donde mataron a los claretianos. Eso como un resumen. Pero bueno, entonces para comenzar un poco el primer punto, quería hablar sobre la necesidad de la esperanza, o sea, la necesidad de esta virtud que tenemos. Y hay una anécdota de uno de los beatos que nos da una mirada nueva sobre la realidad de los mártires, sobre su espíritu y eso que vivieron y cómo lo vivieron. Uno de los hermanos de la comunidad, porque eran 4 hermanos y todos los demás eran sacerdotes y seminaristas, uno de los hermanos Legos había sido hallado en el campo por los milicianos y había sido hecho prisionero. Era el hermano Vicente Burrell, natural de Juseu, que es un pueblo cercano al monasterio, cerca de Navarra. Es que el padre Mauro, el superior, y toda la comunidad, según nos cuenta un testigo directo, había dado libertad plena para que el que quisiera, dadas las circunstancias, pudiera marchar a donde mejor le pareciese. Así pues, este buen monje, sin apostatar de su fe, evidentemente, ni huir del martirio, al contrario, con mucho dolor, según cuenta, había abandonado el monasterio junto con otro hermano, también beato, el hermano Lorenzo Santolaria, y se habían refugiado en el pueblo de este último, que se llamaba Torres de Alcanadre. Pero el hermano Vicente tuvo que huir del pueblo, tuvo que escapar por los campos, porque no era de ese pueblo, sino que estaba con su compañero, y el comité le había dicho que no iba a responder de su vida.
Camino hacia Fons, otro pueblo donde vivía la familia del hermano Vicente, fue prendido por los milicianos que lo llevaron a Barbastro. Y allí sucedió lo que es inevitable, que podemos oír de boca de los testigos. Dice así, cuenta uno de los testigos. Al final de la cuesta del Rollo, junto a las escalerillas que dan acceso al ayuntamiento, 3 o 4 milicianos se abalanzaron a él y le quitaron la boina tirándosela de malas maneras. Parece ser que se la quitaron para cerciorarse si era o no fraile, por la tonsura, ¿no? Y allí mismo le dijeron, ¿qué llevas en ese saco? Y los milicianos se lo vaciaron y apareció ropa negra, tal vez el hábito. Acosándole cual si fuera una alimaña salvaje, le dijeron, ¿lo ves? No puedes negar lo que eres. Y él respondió, no lo niego, soy del cuello, pero no me peguen. Digo que esta escena nos muestra un punto de vista distinto por el hecho de que nos descubre la debilidad de los mártires, podemos decir. Siempre, evidentemente, acompañada por la fuerza de Dios. Por un lado está la confesión de su identidad y su condición. Dice, el hermano dijo, no lo niego, soy del cuello, lo cual era la mismísima aceptación del martirio. Y por otra parte, deja de ver el dolor que a cualquier hombre le puede causar la violencia y la muerte cuando se presenta cruda e inevitable. Por eso dijo, pero no me peguen. Esta simple frase nos sirve para comprender mejor, podríamos decir, la psicología del mártir, para tratar de meternos en su alma en esos momentos tan cruciales y difíciles. El hermano Vicente, a la vez que hacía el acto heroico de poner su fe y sus ideales por encima de su vida, temblaba ante los rudos golpes de los milicianos. Es que el mártir es un hombre, como somos nosotros, y por tanto es incapaz de enfrentarse a las realidades subyugantes del sufrimiento y la misma muerte. Pero al mismo tiempo está transformado por la gracia de Dios, que le permite pasar la prueba, que le da las fuerzas para vencer en el duro trance. Justamente sus acciones, que son sobrenaturales, porque se elevan de la naturaleza humana, que, valga la redundancia, esta naturaleza naturalmente escapa de la muerte. Por eso son acciones sobrenaturales. Y aquí es donde aparece un poco el tema de nuestra ponencia, porque, como decimos, es necesaria una ayuda sobrenatural, divina, para vencer el temor y la desesperación en esos momentos. Es necesaria la gracia de Dios, su auxilio, como para cualquier alma es necesaria la ayuda de Dios para vencer los obstáculos de la vida espiritual, de nuestro camino de cada día y llegar al cielo. Dicho en lenguaje paulino, como dice el apóstol a los Corintios, muy a gusto presumo de mis debilidades para que resida en mí la fuerza de Cristo. Somos nosotros, como los mártires, viadores, es decir, que estamos en camino hacia el cielo, en medio de las dificultades diversas que nos tocan. Y en ese camino necesitamos ayuda para llegar. Y esta ayuda nos viene de Dios y la recibimos en la medida en que confiemos en Él, en su omnipotencia y especialmente en su benevolencia, es decir, que confiemos que Él nos la quiere dar. Ahora bien, lo que nos hace confiar en que recibiremos esta ayuda es justamente la virtud teologal de la esperanza. Por eso nos metemos entonces de lleno en esta virtud. Se trata de una de las 3 virtudes teologales y aquí ya podemos notar una consecuencia que va con el tema del martirio, porque las virtudes teologales son las infundidas por Dios y que nos llevan directamente a Él, y por eso nos capacitan para hacer estos actos sobrenaturales, como el del hermano Vicente, por encima de nuestra naturaleza. Esto nos recuerda esta escena que acabamos de recordar, que hizo el hermano Vicente este acto heroico impulsado por la gracia de Dios. La esperanza entonces nos da una confianza sobrenatural, porque nos hace esperar algo que supera nuestras fuerzas y expectativas sobrenaturales. Nos hace esperar a Dios, del mismo Dios. Por eso, como conclusión de este primer punto, podemos decir que el mártir, como cualquier cristiano, necesita el auxilio divino y por eso debe vivir en la esperanza, practicando esta virtud por la que confiamos en Dios y esperamos su ayuda para subsanar las deficiencias de nuestra naturaleza humana, que de por sí es débil e incapaz. Entonces, esta anécdota nos muestra entonces esa necesidad de la esperanza que tenían los mártires y que tenemos todos nosotros también. En segundo lugar, cómo practicaban los mártires la esperanza. Así como el hermano Vicente experimentaba esa debilidad, también sus 17 compañeros
Sabían que eran hombres y que para realizar actos sobrenaturales necesitaban la ayuda de Dios. Ellos también conocían su condición de viadores, comprendían la necesidad de practicar la virtud de la esperanza. Podemos decir con toda verdad que la practicaban a diario. ¿Por qué podemos decir esto? Porque ponían su confianza en Dios en la práctica de la vida religiosa. Recordamos esa frase de Jesús en el Evangelio de Marcos, que dice: yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por uno, ahora el presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero vida eterna. En el acto de desprendimiento de los bienes de la tierra, al dejar el hogar, al renunciar a las riquezas y placeres de este mundo, los monjes habían hecho un acto patente e innegable de esperanza, porque habían quitado del medio una seguridad propia para poner la certeza de la felicidad solo en la seguridad y en las promesas que nos da Dios. Ellos creyeron las palabras del Señor y dejaron casa y familia, gran parte de ellos muy de pequeños, con la esperanza de que Jesús les retribuiría ya en esta vida sus sacrificios, como dice el Evangelio, ahora en el presente. Pero evidentemente su esperanza apuntaba más alto, a esa segunda parte de la promesa de Jesucristo: en el mundo venidero, la vida eterna. Y este es justamente el objeto de la virtud de la esperanza, según enseña Santo Tomás en la Suma Teológica. Dice: el objeto propio y principal, es decir, lo que busca conseguir o aquello a lo que apunta esta virtud de la esperanza, es la bienaventuranza eterna, y explica que consiste en el gozo mismo de Dios. Y esto es lo que los monjes esperaban: ver a Dios cara a cara en el cielo. Y lo esperaban con una certeza tal que para ellos valía la pena cualquier sacrificio con tal de alcanzarlo. Por poner un ejemplo, el beato Ramiro Sanz, que vivía en Navarra, deja a su familia con solo 11 años para seguir la llamada a la orden benedictina en el Puello. Allí tuvo que luchar contra diversas dificultades para completar su vocación, pues tuvo que cumplir el servicio militar en plena Revolución de Asturias en el 34, y esto le causó, junto con el problema de su mala salud y la reticencia de sus superiores, una larga espera para llegar a la ordenación sacerdotal. Sin embargo, perseveró en su esperanza y consiguió cumplir con la misión que Dios le había encomendado en esta tierra, de ser sacerdote benedictino. Dios le pagó su esperanza, rubricando su sacrificio también con el martirio. Otro ejemplo, quizás más conocido, es el del beato Aurelio Boix, que veía el martirio como un sello al sacrificio de toda su vida, como una continuación natural de la vida religiosa. En efecto, este monje de 22 años, desde la cárcel, le escribía a su hermano: en poco tiempo, qué dos gracias tan señaladas me concede el buen Dios: la profesión, holocausto absoluto; el martirio, unión decisiva a mi amor. Se puede notar siempre presente ese objeto, ese fin de la esperanza, la unión con Dios en el cielo. Vale recordar que el cielo no es lo único que nos hace esperar la esperanza. Este es, por decir así, el objeto principal, pero además esta virtud tiene otro objeto que es secundario e instrumental, porque se trata de la ayuda que nos da Dios, mediante la cual podemos alcanzar el cielo. Es decir, la esperanza nos hace esperar en el cielo, pero también en la ayuda que recibimos de Dios para llegar al cielo. El hombre que espera, por ejemplo, un taxi, en realidad lo que espera es llegar a su destino, pero a la vez espera el medio que lo llevará. Está esperando, como por así decirlo, esas dos cosas. Una lleva a la otra. Y esto es muy importante porque gracias a esta ayuda que recibimos de Dios, anticipamos de algún modo esa unión que es el objeto principal, que es el cielo. Santo Tomás enseña que en cuanto esperamos algo como posible, gracias a la ayuda divina, nuestra esperanza llega hasta Dios mismo, en cuya ayuda nos apoyamos. Lo cual nos dice que si nos apoyamos, Santo Tomás dice inititur, que significa apoyarse, fundarse, basarse en algo. Cuando nos apoyamos en la ayuda de Dios, de algún modo estamos ya entrando en contacto con Él. Nos estamos uniendo a Dios justamente para llegar a Dios. Por eso decíamos que es una virtud teologal, porque nos hace obrar de un modo sobrenatural al tiempo que nos une más directamente con Dios. Ahora bien,
Los monjes veían en todo el andamiaje de la vida religiosa este auxilio divino que los llevaría al cielo, especialmente pensado por ellos por la providencia. Dios los había llamado a eso justamente para llevarlos al cielo. Era su modo concreto de unirse a Dios por medio de la esperanza. Entonces, la segunda conclusión que podemos sacar de este segundo punto es que, conscientes de su necesidad, los beatos mártires del Puello ponían en práctica la esperanza, apoyándose en la ayuda que Dios les había preparado, que era la vocación religiosa. Esto se puede aplicar a cualquier vocación, evidentemente, pero se ve patente en esta particular y bueno, en este ejemplo que tenemos. Pero así como ellos vivían su vida religiosa porque era su vocación, todos nosotros, viviendo la vocación particular, viviendo esa ayuda especial que Dios nos preparó para llevarnos al cielo, nos apoyamos en Dios, nos unimos ya a Dios en esta tierra y esperamos alcanzarlo directamente en el cielo. Por eso vivimos ese doble objeto de la virtud de la esperanza. Y por último, quería hablar sobre el triunfo de la esperanza en los mártires y cómo también nosotros lo podemos imitar. Porque hubo un momento de sus vidas en el que llevaron al máximo su confianza en Dios y en sus auxilios. La práctica de la esperanza durante toda su vida lo llevó a madurar esta virtud y a tenerla preparada para realizar el acto supremo y heroico en el que el mundo les intimó a dar testimonio de que esperaban en algo más que las felicidades que la tierra podía darles. Y para esto vamos a pasar directamente a los hechos. Citamos algunas historias en las que se puede notar cómo los mártires tenían bien claro que pasada la prueba les esperaba el cielo. Tenemos, por ejemplo, lo que nos cuenta el padre Benavarro, uno que fue compañero de ellos y que después de muchos años escribió un libro que se llama Murieron cual vivieron, que cuenta cómo ellos vivían su vida religiosa también como una entrega a Dios y ellos los ayudó al martirio. Dice en ese libro, acerca del beato Honorato Suárez, dice: en su última visita a sus padres, con ocasión de predicar cerca del pueblo de Torres del Obispo, en donde aquellos residían, les dijo el padre Honorato: vengo a despedirme de ustedes, porque nos matarán a todos los religiosos. El médico de Albelda, don José La Rosa, me ha ofrecido su domicilio en caso de un movimiento subversivo, pero yo permaneceré en el monasterio. Cuando su madre le sugirió marcharse al extranjero, le contestó: no, mamá, ¿le parece poco bonito morir por Dios y subir al cielo? La misma convicción, sigue contando el padre Benavarre, de un inminente martirio la expresó otra vez el mismo padre Honorato al despedirse del hijo del caminero de la casilla del Puello en el momento de ser apresados los monjes para conducirlos al cautiverio y subsiguiente martirio. Dándole un caramelo, le dijo: adiós, Tomasito, hasta el cielo. Y termina: algo semejante dijo el padre Mariano Sierra al despedirse de doña Manuela Mediano de Barbastro el 15 de julio de 1936. Si no nos vemos más, hasta el cielo. Se puede ver entonces la esperanza de llegar al cielo que se traducía en estas expresiones sencillas y espontáneas. También lo tenemos en las cartas ya mencionadas del beato Aurelio desde la cárcel, en que añadía siempre junto a la firma expresiones como: rueguen por mí, voy a mejor vida, o adiós Padre, hasta el cielo, o a su madre: madre mía muy querida, adiós hasta la eternidad, qué feliz soy. Ahí se puede ver una seguridad plena de que luego de la muerte les espera el cielo. Incluso en la que le escribe a su hermano, da cuenta de la sobrenaturalidad del sacrificio de los otros mártires que lo precedieron en la ciudad de Barbastro. Le dice a su hermano: y dime tú cómo se explica, si no es de una manera sobrenatural, aquella serenidad, aquella alegría, aquellos entusiasmos con que reciben la muerte. Y agrega, mostrando la confianza no solo en conseguir el premio, sino en que Dios se servirá de darle el auxilio tan alto y noble del martirio. Dice: yo confío que tendré la suerte de ser sacrificado por una causa tan noble. Es una ilusión. Que Dios me conceda tal gracia. Finalmente, un último testimonio, ya en la hora suprema del martirio, en el momento en que no hay ánimos para teatros o fingidas actuaciones. El padre Mauro, prior de la comunidad, nos da un ejemplo de esperanza segura. Cuando eran llevados fuera de la ciudad para fusilarlos en la carretera que va de Barbastro a Berregal,
El padre Mauro, que iba a pie por su propia voluntad, alentaba a sus hijos para mantenerse fieles en el duro trance. Las palabras de aliento las tomamos de boca del mismo miliciano que lo mató. Le contó a él a una señora de Barbastro. Este fraile mostró un heroísmo extraordinario. Dicho fraile, dirigiéndose a sus compañeros, les dijo: perdonad a vuestros verdugos, que pronto entraremos en la gloria. ¿Qué mayor testimonio de esperanza el de un hombre que afronta la muerte con la paz de quien sabe que le espera una vida mejor? Y no solo eso, sino que busca transmitir esa esperanza a sus compañeros. Pronto entraremos en la gloria, les dice, como con una ansiedad de llegar allí, con esa alegría de que presiente el gozo que le espera. Totalmente contraria, lamentablemente, es la desesperación que mostraba este mismo verdugo, el cual le respondió a esta señora que buscaba instruirlo acerca de la misericordia de Dios. Él le dijo: imposible que pueda perdonarme tantos crímenes como yo he cometido. Por lo tanto, de este tercer punto concluimos que la práctica de la esperanza durante su vida llevó a los mártires a realizar actos heroicos de esta virtud de la esperanza en momentos de su muerte. Tenían pues las disposiciones necesarias para que Dios infunda en ellos su gracia y puedan así actuar sobrenaturalmente. Y para concluir, quisiera recordar esa frase que tenemos grabada en el friso del altar de los mártires en la iglesia de nuestro monasterio. Son dos, una de ellas es del libro de los Macabeos, del segundo libro de los Macabeos, que dice: una cum matre invicem sortabantur mori fortiter, que la digo en latín porque así está, pero quiere decir: junto con su madre se animaban mutuamente a morir con valentía. La esperanza de nuestros mártires se apoya en los auxilios de Dios y no podemos dejar de nombrar, entre los tantos auxilios que recibimos para nuestra santificación, a su propia madre. La Virgen María es para los cristianos la primera ayuda en el camino hacia el cielo, el camino más fácil, corto, perfecto y seguro, según enseña San Luis María Griñón de Montfort. Y esto lo entendieron los mártires, se confiaron en su protección, esperando que bajo su manto no le faltaría nada para vencer su debilidad y dar testimonio de que Cristo es la única verdad por la que vale la pena vivir y, si Dios lo permite, también morir. Nada más. ¿Hay alguna pregunta? Pues muchas gracias. Tenemos media hora de descanso y a las 6 en punto continuamos. Por gentileza de la Asociación Católica Propagandista,